En el día de hoy me corresponde conversar sobre el papel del editor en las revistas electrónicas, lo cual constituye un desafío debido a que el perfil y el papel del editor es multitarea. Sin embargo, en razón del tiempo, voy a puntualizar solamente algunos elementos que me parecieron importantes destacar. En primer lugar, ¿qué se entiende o qué implica la revista electrónica? Bueno, se trata de una publicación de periodicidad continua que emplea como medio de difusión y de soporte un formato electrónico, lo cual la caracteriza por permitir una comunicación multidireccional que incluye el uso de multimedia y facilita la lectura en múltiples dispositivos. Ahora bien, este formato puede ser desde un PDF que permite la descarga para leer offline a un flipbook que simula el paso de las páginas, un ebook que está basado en XML y que tiene como ventaja que se ajusta, por lo que permite su lectura en diversos dispositivos y tamaños de pantalla, un archivo HTML o HTML5. Este último ofrece también se trata de un diseño responsivo que ofrece adaptabilidad en tanto al tamaño y la tipografía a la pantalla del lector, y XML, técnicamente se está empleando XML-JAT porque permite almacenar y compartir información entre diferentes sistemas, garantizando entonces que la revista electrónica tenga mayor visibilidad. La recomendación en este caso de los autores es que la revista se lleve en todos estos distintos soportes, precisamente para entonces poderle dar la mejor experiencia al lector y poderlo compartir en diferentes espacios de acuerdo a los requerimientos técnicos, funcionalidades y atributos y beneficios que tiene cada uno de estos soportes. De manera que se puede tener una revista electrónica que esté únicamente en línea o una revista electrónica cuyo fascículo sea descargable o los artículos individuales, pero lo ideal es que la revista electrónica ofrezca todas estas posibilidades a través del empleo de todos los formatos o soportes electrónicos anteriormente mencionados. Alonso señala que las revistas en línea, netamente en línea, se caracterizan porque están más centradas en los artículos que en los fascículos. Sin embargo, más adelante veremos que esto no es del todo conveniente. Es importante destacar que la publicación de una revista electrónica constituye un proceso tanto académico como administrativo y tecnológico bastante laborioso y de alta complejidad, en el que intervienen múltiples actores y factores. Por esta razón, para que una revista electrónica pueda alcanzar el esplendor del éxito que se aspira, que tenga un posicionamiento dentro del ámbito académico, que haya calado su identidad dentro de las otras revistas, editores, investigadores, lectores, amerita que sea administrada por personas con el conocimiento y el tiempo necesario para realizar las diferentes labores que ella requiere, y en el cual juega un papel fundamental el rol del editor. Dentro de la evolución histórica de las revistas se ha pasado por distintas etapas, desde la revista netamente impresa a
la combinación de revista impresa y en soporte electrónico, y diríamos que en los últimos tiempos la tendencia general es decantarse por la revista electrónica por los múltiples beneficios y bondades que ésta tiene. Entre ellos podemos señalar que permite tener animaciones y enlaces para hacerla más informativa y también más estética. Aparte que económicamente son mucho más rentables, ecológicas. Estos dos elementos vienen relacionados con el hecho del no uso del papel e instantánea, puesto que una vez que se publica ya está automáticamente de acceso a todo el mundo, a diferencia de la revista impresa que requiere después una distribución. Igualmente permite tener alojadas varias revistas en un solo lugar, en un solo sitio web. Como ya lo había señalado anteriormente, estas pueden ser descargadas y leídas sin conexión a internet, lo que permite además compartirlas en otros espacios de aquellos usuarios que no visitan la página web de la revista, y también, por supuesto, leerlas en línea en diferentes formatos y dispositivos de acuerdo a lo anteriormente señalado, por lo que tiene mayor alcance, mayor visibilidad, y además permite y favorece el uso de métricas que de alguna manera pueden dirigir al editor a inclinarse a la escogencia de cierto tipo de artículos, temas, entre otros. Posibilidad de emplear el hipertexto y la hipermedia para enriquecer los documentos y, por supuesto, entonces la experiencia de este usuario lector, que es el público objetivo de la revista. En atención a estos elementos antes mencionados, entonces debemos incorporar el elemento de la nueva ecología de los medios, que traslada el foco de atención del autor al lector, del medio unívoco a la transmedialidad y del consumidor al prosumidor. De manera entonces que uno de los retos o de las funciones que debe incorporar el editor de revistas electrónicas es precisamente abordar nuevas estrategias discursivas, como el uso del video, en aras de distinguir la revista del resto de las opciones disponibles en un contexto en donde hay una saturación de información, y en el que el equipo editorial debe analizar cuáles son los contenidos relevantes, y no solamente en términos bibliométricos, como lo vamos a seguir viendo a lo largo de esta conversación. De manera que esta nueva ecología implica el uso de redes, tanto académicas como sociales. Entre ellas, pues, podemos mencionar Academia Edu, ResearchGate, LinkedIn, el uso, el compartimiento de la revista y de tips o avances sobre sus artículos a través del WhatsApp, el Instagram, el Twitter y el Facebook, y el empleo de Altmetrics, entendidas como métricas alternativas que recogen las menciones realizadas a artículos científicos, tanto en redes sociales como en sitios de noticias, blog, entre otras fuentes, que permiten evaluar el impacto de las publicaciones en la web social. Cabe destacar que estas también pueden utilizarse para personas, no solamente para medir la métrica de los artículos, sino de las personas, de las revistas, de los libros, de las presentaciones, videos y de las propias páginas web, permitiendo entonces valorar el impacto del trabajo que se está realizando. En cuanto a la edición, que se entiende por edición, de acuerdo a Ardito, implica la administración de todo el proceso editorial, en el cual están involucrados los autores, los lectores, los revisores, diagramadores,
las bases de datos, entre otros, lo cual evidencia que se trata de un proceso complejo que debe ser realizado por editores con experiencia, tanto en el campo de la disciplina o área de conocimiento de la revista, como en el propio mundo editorial, pues incluye un conjunto de acciones que requieren de ambos conocimientos y que en el caso de las revistas electrónicas implica además un conocimiento de la tecnología para garantizar así que esta revista en soporte digital tenga tanto un contenido de valor como una parte visual estética. Por todas estas implicaciones anteriores es que Baigué expresa que la edición de revistas electrónicas es un trabajo básicamente vocacional, en el que hay que saber tanto del oficio arte, que generalmente tiene que irse aprendiendo en autoformación porque no se enseña en ninguna universidad, y enfatiza que sobre todo hay que tener vocación y espíritu de servicio a los demás. Equipara entonces la revista, en este caso que estamos hablando de la revista electrónica, con una ONG que sirve a la comunidad académica, a la comunidad científica, pero también a la comunidad en general que pudiera encontrar temas de interés en esas revistas, especialmente a los autores de las mismas y a los investigadores en esa área de conocimiento. Y por lo cual es necesario entender y asimilar que se trata de una comunidad viva y cambiante, pletórica de interacciones e interrelaciones, donde el comportamiento ético impecable debe ser una característica fundamental. Por lo que Arévalo señala que en la actualidad el proceso de edición implica la comprensión y la implementación de 4 conceptos clave. En primer lugar, el marco, que se refiere al contenedor o soporte del contenido, que ya como lo señalamos previamente, idealmente deberían de ser múltiples, atendiendo a lo señalado cuando conversamos acerca de las posibilidades que da la revista electrónica. Modelo, que tiene que ver con la producción del contenido, las intenciones implícitas. El filtrado, que va muchísimo más allá de la selección, implica también la discriminación de este contenido y su curación. Y la amplificación, que tiene que ver entonces con un conjunto de elementos como la distribución y las estrategias que se aplican para compartir esa información en el contexto de las posibilidades que da la tecnología. Abarca entonces la normalización, marcaje y metadatos, que sería la producción, la distribución, que implica entre otras cosas los índices y bases de datos, y la promoción y difusión. Por lo que Bhaskar expresa que editar una revista electrónica hace necesario que el editor conozca y se empape del devenir de dichos marcos, revistas y modelos referidos a los artículos en el contexto específico de su campo de conocimiento. Esto es, cómo se produce el conocimiento en esa disciplina, a quién se dirige y cuáles son las características de la edición de las revistas en dicho campo en particular. Cabe aquí destacar que los autores señalan que existen diferentes tipos de editores y que esta clasificación o diferencia tiene que ver con el área de conocimiento o disciplina a la que se dirige la revista.
Entonces, son importantísimas las características específicas del campo disciplinar de la revista, pues no todas las disciplinas científicas comparten los mismos elementos, aunque hayan aspectos esenciales, por lo que es importante adecuar las acciones de filtrado y amplificación a estas características particulares. Entonces, dada la complejidad y versatilidad de funciones, tareas y aspectos que cuidar en lo que se refiere a la edición de revistas electrónicas, cobran especial importancia los gestores de edición de revistas. Ya que son herramientas de software que permiten controlar y administrar el contenido de las publicaciones, aportando diversas características para mejorar el flujo de trabajo de los editores, como el control de la edición de texto, la gestión de los procesos de publicación, la administración de los derechos de autor y seguimiento de los sistemas de revisión por pares. De manera que estos gestores constituyen herramientas versátiles que permiten a los editores de revistas electrónicas controlar todos los aspectos de la edición de revistas, desde el envío y seguimiento de contenido hasta la publicación final, ofreciendo funcionalidades tales como administración de usuario, seguimiento de envío, edición colaborativa, indexación, difusión y publicación de contenido, proporcionando además herramientas de análisis de datos para evaluar el impacto de la publicación. Entre estos podemos mencionar al Open Journal System, que es un software gratuito y de código abierto para la gestión de revistas académicas revisadas por pares. El Open Monograph Press, que es una herramienta de gestión editorial para monografías, volúmenes editados y ediciones académicas. Manuscript Manager, como una plataforma basada en la nube que permite a los autores y revisores enviar y revisar manuscritos en línea. Editorial Manager, también un sistema basado en la nube que proporciona un flujo de trabajo optimizado para administrar ese proceso de envío y revisión de manuscritos. Digital Commons, como plataforma de depósito de código abierto que permite a los autores compartir sus manuscritos con un público más amplio. Y en este contexto, entonces es necesario señalar el identificador de objetos digital DOI, entendido como identificador persistente, que da una referencia de por vida, ya que éste se apega al contenido y no a la ubicación, de manera entonces que permite esa preservación de esa información. Y que uno de sus proveedores es Crossef, que ofrece entonces la búsqueda de enlaces de metadatos, verificación de similitud, y así como citar, enlazar y evaluar. Y en cuanto a lo que sería el diseño, la maquetación, podemos mencionar IDESIN, que permite entonces la creación y edición de documentos de diseño editorial. Lo cual deja en evidencia que el papel del editor en las revistas electrónicas implica nuevos conocimientos para poder apropiarse de estas herramientas importantes, valiosas y necesarias para la edición de una revista electrónica de calidad. Entonces, frente a esta multifuncionalidad del editor, es que Bhaskar lo categoriza como un mediador cultural, ¿no?, que hace ese enlace entre el autor, el contenido y la curación del mismo, y que permita que llegue al lector haciéndose efectiva la comunicación. Es decir, que el editor es el responsable de garantizar el acceso tanto al contenido entendido como código como a la resignificación de dicho contenido, haciendo partícipe del proceso a los lectores y usuarios del contenido. Es entonces
quien selecciona y conoce el material que propone a lectura, incorporando la ya mencionada ecología de los medios, mediante el empleo de tecnologías digitales que además permiten nuevas formas multimedia e interactivas de comunicación, lo que implica profundos cambios en la forma de producir, distribuir y consumir conocimiento, lo cual requiere un nuevo perfil de este editor de revistas electrónicas. En síntesis, este proceso de mediación que hace el editor implica qué es lo que se publica, cómo se presentan los contenidos, es decir, requiere la determinación del tipo de soporte y la forma adecuada en la que se presenta, y cómo se facilita la apropiación de los contenidos por parte de los lectores. De manera que es responsabilidad del editor compaginar las necesidades de evaluación académica con las necesidades de generación y circulación del conocimiento. Y a la vez que esto refleje en la selección y edición de contenido, es decir, en el proceso de curaduría. Y esto requiere el tránsito por 10 transformaciones, de la audiencia al usuario, lo que refleja el cambio en la forma en que las personas ahora consumen contenido digital, puesto que ya no son simples receptores, sino que están más involucrados y participan activamente en su creación y distribución. Del medio al contenido, ya que pueden acceder a distintos contenidos por diferentes medios. Del soporte a la multimedia, ya que ahora consumen contenido en audio, videos, textos, gráficos. De la periodicidad al tiempo real, ya que una de las ventajas precisamente de la revista electrónica es su acceso inmediato al contenido. De la escasez a la abundancia, ya que ahora existe una gran cantidad de contenidos para elegir, y ese es un nuevo desafío que tiene el editor de hacer atractiva, interesante y de calidad la revista que edita. De la unidireccionalidad a la interactividad, ya que existe posibilidad de interactuar con el contenido que se está consumiendo. De lo lineal al hipertexto, ya que la revista electrónica ofrece la posibilidad de navegar a través de contenido en una estructura no lineal, más ágil y que permite al usuario ser selectivo y escoger aquello que se adapta a sus necesidades individuales. Y por último, y no menos importante, sino más bien el objetivo final, la meta final, pasar de esa transformación de la información al conocimiento, que es entonces propiciar todas esas herramientas que permitan la interpretación y comprensión de los significados y contextos. Una vez más, reitero entonces la dificultad, complejidad y especialidad que requiere el papel del editor dentro de las revistas electrónicas. De manera que, debido a la diversidad y versatilidad de las multifunciones que debe desarrollar un editor de revistas electrónicas, se le considera un arquitecto de publicación, ya que este es el responsable de estructurar la revista, de definir sus políticas y de dirigir el equipo de trabajo que las lleva a cabo. De acuerdo con Aguirre, es la persona que administra, coordina, decide, selecciona, reproduce y distribuye la revista. Por ende, desempeña un papel fundamental para garantizar que la revista tenga una presencia y credibilidad en la comunidad a la cual está dirigida. De manera que el papel del editor implica que debe velar por la calidad de la investigación y el conocimiento generado, siendo responsable por todo el contenido de la revista, lo que implica que debe poner al servicio
de la revista todo su conocimiento y experiencia, tanto académica como científica, o mejor dicho, académico-científica, en pro de ese trabajo editorial, manteniéndose al día en los últimos avances y desarrollos de la comunidad, del área de conocimiento disciplinar sobre la que versa la revista y por supuesto los últimos avances en materia editorial en cuanto a revistas electrónicas. Por lo que le corresponde organizar, dirigir y evaluar la implementación y puesta en funcionamiento de buenas prácticas, políticas y procedimientos. Es por ello que para Vito, el editor ocupa un escalón superior en la jerarquía editorial, ya que además de tener los conocimientos del revisor o árbitro, debe poder evaluar estratégicamente el artículo en función de la repercusión en la calidad de la revista, la calidad de la redacción y poder controlar el flujo editorial. De manera que la última palabra en cuanto al contenido a publicar y el momento idóneo para hacerlo lo tiene el editor. De manera que el papel del editor en las revistas electrónicas tiene modificaciones, variaciones, dependiendo de la revista, ya que no todas son iguales. Y dependiendo de cada una de ellas, tiene funciones distintas y heterogéneas. Pero en todas ellas, el editor tiene un papel evidente en el proceso de toma de decisiones, donde influye tanto su experiencia como conocimientos y actitudes, siendo su responsabilidad en la actualidad mucho mayor, dado el contexto informacional, por lo que debe estar vigilante y atento para velar por la calidad de lo que se publica, ya que él es el que asume esa responsabilidad. Por lo que el papel del editor de una revista electrónica es tan importante, crucial y multifacético que requiere poseer experiencia en escritura y redacción, y más allá, en escritura y redacción en contextos de tecnología, contar con una formación y gran capacidad creativa, saber manejar la opinión y la perspectiva de los demás, ya que se encuentra involucrado con autores, revisores, lectores, entre otros. Debe tener pasión por la lectura. De manera que la persona que desempeña el cargo de editor en una revista electrónica se encarga de corregir y autorizar las publicaciones que se harán visibles en alguna página web o en algún perfil de cualquier red social, por lo que debe poseer además gran capacidad de organización y planificación, liderazgo, facilidad para trabajar en equipo, conocimientos tecnológicos, pero también conocimiento de la audiencia a la que va dirigida la revista, en la cual debe verificar que la estructura de la edición, debe verificar y garantizar que la estructura de la edición sea clara y lógica, de manera que permite una lectura coherente. Optimizar el contenido, ¿verdad? El editar el contenido, curar el contenido para optimizarlo. Que el estilo de la edición tenga un formato adecuado, atractivo, versátil y útil. Y la corrección y revisión final para asegurar que el texto salga sin error alguno. Con base a lo anteriormente señalado, podemos concluir que la edición de revistas electrónicas es una aventura, con numerosos obstáculos que sortear, entre los cuales podemos señalar algunos: poca colaboración de los pares para realizar arbitrajes objetivos y fundamentados, lo cual impide una mejor selección de los trabajos enviados a publicación.
Por otra parte, escasez de manuscritos publicables de buen nivel, así como debilidades en el manejo de la tecnología y ausencia de una infraestructura adecuada. Por lo que el papel del editor en las revistas electrónicas implica actitudes para la edición web, conocimientos sobre tecnología y tendencias en los medios sociales, habilidades comunicativas y de marketing, capacidad de organización, planificación, liderazgo y trabajo en equipo, ser mediador y curador, constituir el engranaje de cada etapa, todo lo cual nos lleva a que se requiere un nuevo perfil acorde a los nuevos medios, formatos y procesos, por lo que es un reto que exige especialización y capacitación continua del editor y de su equipo para aumentar y fortalecer sus conocimientos y vínculos en la disciplina de la revista y en el mundo editorial. En síntesis, el papel del editor en las revistas electrónicas implica rigor en cuanto a los contenidos y lo que ello implica como conocimiento científico y académico, adecuada estructura, determinada por un claro establecimiento de los roles de cada una de las personas que intervienen en el proceso de edición, desde el inicio hasta la publicación. Convocatoria, admisión, recepción del artículo, gestión de manuscritos, revisiones, correcciones, edición, publicación y difusión. Requiere además de promover dentro de la comunidad académica y científica contribuciones adecuadas a las necesidades y retos del campo, en consonancia con las vetas del saber y la temática de la revista, buscando siempre el equilibrio entre lo novedoso, lo original, lo relevante y lo significativo para los lectores de la publicación. En este sentido, el contacto con investigadores y académicos de relevancia es fundamental. Colaboración. Claro está que las funciones del editor implican un trabajo en equipo con el comité científico, el consejo de revisores, el consejo técnico. Transparencia. Una gestión en donde haya claridad y objetividad, visibilidad de las normas, accesibilidad a los procedimientos, cumplimientos, criterios de calidad y respeto del código ético. Y también un formato visible de la revista, y en este sentido el editor entonces debe velar por un producto de calidad en el que coincidan las cuestiones científicas y académicas con las estéticas y de difusión. Una imagen reconocible de la revista, un formato consolidado de publicación, una web accesible. Son los aspectos que deben cuidarse en una revista electrónica, manteniendo la identidad mediante la portada y el logo. En este contexto, es altamente recomendable mantener la misma portada para las revistas electrónicas para mantener una presentación profesional. Esto ayudará a que los lectores reconozcan la marca de la revista y la distingan de otra. Además, una portada consistente también ayudará a asegurar que el contenido de la revista sea reconocible. El diseño de la portada de una revista electrónica debe ser atractivo visualmente para atraer a los lectores y aumentar la presencia de la revista en línea. Muchas gracias por su atención. Quedo atenta para sus preguntas.